Alejandro Valcárcel despertaba cada mañana antes de que la ciudad se atreviera a hacer ruido. Su penthouse, suspendido sobre Paseo de la Reforma como una caja de cristal demasiado cara, recibía el amanecer con pisos de mármol, ventanales inmensos y un silencio tan perfecto que casi parecía comprado. En la cocina, una cafetera italiana preparaba café sin que nadie la tocara. En el vestidor, sus trajes estaban ordenados por tono, temporada y nivel de amenaza. Porque sí, algunos hombres usan ropa, Alejandro usaba armadura. A los 40 años, era presidente del Grupo Valcárcel, dueño de hoteles, restaurantes, centros de convenciones y edificios donde la gente humilde entraba por puertas laterales para limpiar los sueños de los ricos. Firmaba contratos con una pluma suiza, viajaba en camionetas blindadas y tenía una agenda tan rígida que hasta sus emociones necesitaban cita previa. Sus empleados lo respetaban, sus socios lo temían y los periódicos lo fotografiaban siempre serio, como si sonreír pudiera bajar el precio de sus acciones. En aquel mundo pulido, nadie le preguntaba si había dormido bien. Le preguntaban por porcentajes, adquisiciones, permisos, expansión internacional. Su asistente sabía cómo quería el café, su chofer sabía cuándo no hablar, su abogado sabía qué silencios comprar. Alejandro creía que eso era poder, tal vez lo era, pero el poder, cuando se apaga la última luz de la oficina, no te pregunta cómo estuvo tu día, solo se queda ahí, brillante, frío, esperando que finjas otra mañana más. 2 años antes, Alejandro había dejado una casa distinta. No tenía mármol, ni ventanas del tamaño de un cine, ni cuadros escogidos por decoradores que hablaban de texturas emocionales cobrando por hora. Tenía una mesa con una esquina floja, una olla siempre oliendo a canela, una niña que corría con calcetines desparejados y una mujer que sabía mirarlo como si debajo del apellido todavía existiera un hombre. Esa mujer se llamaba Lucía, y él, con la soberbia elegante de los cobardes, la había abandonado. No fue una escena grande, de esas que rompen platos y despiertan vecinos. Alejandro detestaba el desorden incluso para destruir una familia. Le dijo a Lucía que necesitaba respirar, que se habían convertido en costumbre, que Isabella entendía la vida que él llevaba. ¡Qué frase tan cómoda! Me entiende. La usan muchos hombres cuando quieren decir, me aplaude sin preguntarme nada. Lucía no gritó, solo sostuvo a Camila, su hija de 6 años, contra el pecho, y preguntó con voz baja, ¿ya decidiste por los 3? Alejandro no respondió de inmediato, porque en el fondo sí había decidido por todos. Había decidido que su cansancio valía más que la estabilidad de una niña, que su vanidad era más urgente que el dolor de una esposa, que el brillo de Isabella podía reemplazar la tibieza de una cocina donde alguien lo esperaba sin revisar su cuenta bancaria. Esa noche empacó poco. Los hombres que abandonan suelen llevarse poco equipaje. Lo pesado lo dejan en quienes se quedan. Isabella Rivas era hermosa con una precisión casi administrativa. Sabía entrar a un restaurante como si el lugar hubiera sido construido para verla cruzar la puerta. Olía a perfume francés, hablaba de arte contemporáneo sin emocionarse por nada y siempre decía, mi amor, cuando había cámara cerca. Con ella, Alejandro asistía a galas, inauguraciones, viajes a Miami y cenas donde nadie terminaba el plato, pero todos fingían hambre de éxito. Durante un tiempo, él creyó que aquello era libertad. Pobrecito. A veces la jaula también tiene vista al mar. La relación con Isabella empezó a resquebrajarse justo cuando los fotógrafos dejaron de interesarse. Sin público, ella era menos dulce. Le molestaban sus horarios, sus silencios, su hija, aunque rara vez pronunciaba el nombre de Camila. Decía, tu pasado con una sonrisa fina, como quien señala una mancha en una camisa blanca. Alejandro respondía con trabajo. Siempre había sabido esconder la culpa detrás de juntas, vuelos y números. Pero la culpa es terca, no necesita permiso para sentarse a la mesa. Una tarde de lluvia, mientras firmaba la compra de un hotel boutique en Oaxaca, recibió una llamada de la escuela de Camila. No contestó. Vio el nombre en la pantalla, esperó a que dejara de vibrar y siguió hablando de márgenes operativos. Media hora después, Lucía le envió un mensaje. Camila tuvo fiebre. Ya la llevé al médico. No te preocupes. Esa última frase le molestó más que un reclamo. No te preocupes, como si Lucía hubiera aprendido a no esperarlo, como si el mundo siguiera funcionando sin él, con dolor, pero funcionando. Desde entonces, Alejandro enviaba dinero cada mes.
mucho dinero, lo suficiente para sentirse responsable sin tener que estar presente. Lucía devolvió el primer depósito grande con una nota breve. La pensión justa está bien, la culpa no se paga por transferencia. Él leyó la frase 3 veces. Después la borró, porque algunos hombres creen que borrar un mensaje es borrar la verdad. Aún así, siguió enviando lo que correspondía mediante abogados, con la distancia impecable de quien teme escuchar su propio nombre en boca de los heridos. La caída definitiva de Isabella llegó una noche sin drama romántico. No hubo lágrimas bajo la lluvia, ni música triste de fondo. Hubo una factura, una conversación grabada por accidente y la claridad miserable de descubrir que la mujer por quien había roto su familia llevaba meses negociando exclusivas con una revista y favores con un competidor. Isabella no quería a Alejandro, quería la puerta que su apellido abría. Él la miró recoger sus bolsos de diseñador con la calma de quien ya no puede sorprenderse ni de su propia estupidez. Cuando la puerta del penthouse se cerró tras ella, Alejandro quedó solo con una copa intacta y un espejo demasiado honesto. Se vio más viejo, no por las arrugas, que aún eran discretas, sino por algo peor, la mirada. Tenía ojos de hombre que había ganado demasiadas discusiones y perdido las únicas conversaciones importantes. Caminó hasta el ventanal. Abajo, la ciudad brillaba como una promesa. Arriba, en su casa perfecta, no había un solo sonido humano esperándolo. Pensó en Lucía por primera vez sin defenderse. No en Lucía como esposa herida, ni como madre de su hija, ni como capítulo incómodo de su biografía. Pensó en ella descalza en la cocina, probando la sopa antes de servirla. Pensó en sus manos manchadas de harina cuando hacía pan los domingos, en la forma en que decía Alejandro cuando estaba enojada, alargando la segunda sílaba como si ahí cupiera toda su paciencia. Pensó en Camila preguntándole si los papás también podían perderse. Al día siguiente canceló 3 reuniones, lo cual provocó más conmoción en la empresa que una pequeña crisis económica. Su asistente, Mariana, lo miró como si acabara de anunciar que vendería todo para criar alpacas. ¿Se encuentra bien, señor Valcárcel?, preguntó. Él tomó las llaves de un auto que casi nunca manejaba y respondió, no. Fue una respuesta breve, pero honesta. En la vida de Alejandro, eso ya era casi una revolución. Manejó hasta la colonia donde había vivido con Lucía. El trayecto le pareció más largo de lo que recordaba, quizá porque antes salía de aquella casa pensando en volver y ahora iba hacia ella sin derecho a esperar nada. Las calles estaban húmedas, los puestos de tamales levantaban vapor en las esquinas y una señora regañaba a un niño por pisar charcos con zapatos escolares. Todo seguía vivo, vulgar, cálido, imperfecto. Alejandro estacionó frente a la casa azul con portón blanco y sintió que el pecho le apretaba. Pero la casa ya no era azul, o tal vez sí, debajo de una capa de abandono y polvo. El portón tenía un candado nuevo. Las macetas de Lucía no estaban. La ventana donde Camila pegaba dibujos de soles y dinosaurios aparecía limpia, vacía, sin una sola marca infantil. Alejandro bajó del auto despacio, con esa torpeza extraña de los hombres acostumbrados a que otros abran puertas por ellos. Tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó otra vez. El sonido, seco y absurdo, se perdió dentro de la casa. Una vecina salió al balcón de enfrente con una bata floreada y la expresión de quien sabe todo desde hace meses, pero estaba esperando al culpable para disfrutar el momento. ¿Busca a Lucía?, preguntó. Alejandro levantó la vista. Sí, soy... Se detuvo. ¿Qué era? ¿Esposo? Legalmente, quizá. Padre, en papeles. Ausente, con honores. Soy Alejandro. La vecina apretó los labios. No escupió al suelo porque todavía quedaba educación en el barrio, pero ganas no le faltaron. Se fueron, dijo ella. 2 palabras, nada más. Alejandro sintió que algo se abría bajo sus pies, aunque la banqueta siguiera firme. ¿Cuándo?, preguntó. La mujer bajó la voz, no por compasión, sino porque algunas verdades pesan incluso cuando se dicen con rabia. Hace meses. Vendió muebles, cerró cuentas, sacó a la niña de la escuela. Doña Mercedes iba enferma. Lucía no quiso molestar a nadie. La frase era un cuchillo pequeño. No quiso molestar a nadie, como si pedir ayuda hubiera sido un lujo que ella ya no podía permitirse. Alejandro sacó el teléfono con dedos rígidos y marcó el número de Lucía. Una grabación respondió que la línea estaba fuera de servicio. Marcó otra vez,
porque los hombres poderosos suelen creer que la realidad cambia si insisten con suficiente autoridad. La grabación repitió lo mismo. Buscó el número de la escuela de Camila, el de la antigua doctora, el de una amiga de Lucía cuyo nombre apenas recordaba. Cada llamada abría una puerta y encontraba detrás otra pared. La vecina lo observó guardar el teléfono. La niña preguntó por usted varias veces al principio, añadió, y ahí sí hubo crueldad, pero también justicia. Después dejó de preguntar. Los niños aprenden rápido cuando una respuesta duele mucho. Alejandro cerró los ojos. Vio a Camila con sus trenzas torcidas, esperándolo en la sala con un dibujo en la mano. ¿Cuántos dibujos se habrían quedado sin padre? ¿Cuántas fiebres, cumpleaños, tareas, miedos nocturnos? El dinero, tan obediente para tantas cosas, no podía abrazar a una niña. Pidió permiso para entrar a la casa. La vecina no tenía llaves, pero llamó al dueño actual, un primo lejano de Lucía, que había aceptado cuidarla hasta venderla. Una hora después, Alejandro cruzó el umbral de lo que había sido su hogar. El aire olía a encierro y jabón viejo. En la sala no quedaba sofá. En la pared, una sombra rectangular señalaba el sitio donde antes colgaba una foto familiar. Él con traje, Lucía sonriendo, Camila sin un diente. La ausencia también deja marcas, solo que no se pueden enmarcar. Caminó hacia la cocina. Allí encontró una taza despostillada en el fregadero, olvidada quizá durante la mudanza. La reconoció porque Lucía la usaba para tomar café cuando decía que necesitaba 5 minutos de persona antes de ser madre, esposa, hija y trabajadora. Alejandro la tomó con cuidado. Era ridículo que un hombre capaz de comprar edificios enteros temblara sosteniendo una taza rota. Pero así es la vida. A veces no nos derrumba lo enorme, sino lo pequeño que sobrevivió a nuestra cobardía. En el cuarto de Camila, la pintura tenía marcas de cinta adhesiva. Sobre el piso, junto al closet vacío, había una estrellita de plástico amarillo. Alejandro se agachó para recogerla. Recordó una noche en que Camila había pegado estrellas fluorescentes en el techo y le explicó, muy seria, que así él no tendría miedo si algún día se quedaba solo. Él se había reído. Ahora la estrella reposaba en su palma como una profecía infantil cumplida con demasiada puntualidad. Entonces vio el sobre. Estaba escondido detrás de una tabla floja del closet, apenas visible. No llevaba su nombre, pero Alejandro supo que era para él con esa certeza amarga que llega cuando uno encuentra tarde lo que debió buscar antes. Lo abrió despacio. Dentro había una hoja doblada, una copia de un informe médico y una fotografía de Camila abrazando a Lucía en una cama de hospital. En la foto, Lucía sonreía con la boca, no con los ojos. Camila sostenía un peluche viejo como si fuera un escudo. La carta tenía la letra de Lucía, ordenada incluso en el dolor. Alejandro, si algún día vuelves y no estamos, no busques culpables lejos. Yo hice lo necesario para que Camila no creciera esperando en una ventana. Mi madre está enferma. Yo también tuve miedo. No te escribo para castigarte. Te escribo porque un día nuestra hija puede preguntarte por qué nos fuimos. Y espero que al menos entonces no le mientas. Alejandro dejó de respirar por un segundo. Leyó el informe médico sin entender al principio. Las palabras técnicas se mezclaban, frías, insoportablemente limpias. Doña Mercedes necesitaba tratamiento urgente. Había fechas, costos, traslados sugeridos. Al margen, con lápiz, Lucía había anotado cuentas, renta, medicina, escuela, comida. Números pequeños peleando contra una necesidad enorme. Alejandro sintió náusea. Él había firmado esa misma semana una factura por flores importadas para una gala, flores que se marchitaron en 2 días. Mientras tanto, Lucía calculaba cuántas comidas podía saltarse sin que Camila lo notara. En la parte final de la carta, la letra cambiaba, como si Lucía hubiera escrito más despacio. Hay otra cosa que debes saber, pero no puedo dejártela aquí. No todavía. No hasta saber si vuelves por amor o por orgullo herido. Si de verdad quieres encontrar a tu hija, empieza por aprender a decir la verdad. No a mí, a ti. Alejandro apretó la hoja. La casa vacía pareció inclinarse hacia él, no para recibirlo, sino para mostrarle lo que había perdido habitación por habitación. Salió al patio trasero y encontró la cuerda donde antes Lucía tendía ropa. Quedaba una pinza azul, sola, aferrada al alambre como una pequeña terquedad. Alejandro pensó en todas las mañanas que ella habría pasado allí, colgando uniformes, sábanas,
vestidos de niña, mientras él despertaba entre sábanas de hotel junto a una mujer que nunca quiso saber si Camila dormía bien. La vergüenza le subió por el cuello. No era un sentimiento elegante. Ningún traje sabe cómo cubrirlo. Al regresar al auto, la vecina seguía en la puerta. ¿Sabe a dónde fueron?, preguntó Alejandro. Ella lo miró largo rato. La rabia en sus ojos se suavizó apenas. Quizá porque incluso los culpables, cuando por fin entienden, dan un poco de pena. Puebla, dijo al fin, o eso escuché. Lucía tenía una prima allá. Pero si la encuentra, señor, no llegue con dinero en la mano. Esa mujer ya cargó bastante como para cargar también con su culpa. Alejandro asintió. Quiso agradecer, pero la palabra se le quedó pobre. Subió al auto y cerró la puerta. Durante varios minutos no encendió el motor. Miró la casa vacía, el portón, la ventana sin dibujos. Había vuelto creyendo que encontraría una familia herida pero disponible, como si el dolor se quedara quieto esperando al dueño de la disculpa. Qué arrogancia tan masculina, tan bien vestida, tan común. Lucía no se había quedado congelada en su abandono. Había sobrevivido. Y sobrevivir a veces implica desaparecer. Esa noche, Alejandro no regresó al penthouse. Condujo sin rumbo hasta que la ciudad se volvió una mancha de luces. La carta de Lucía descansaba en el asiento del copiloto, más pesada que cualquier contrato de su vida. Por primera vez en años, no llamó a Mariana, ni a su abogado, ni a un investigador privado. No todavía. Antes de buscar a Lucía, debía enfrentarse a la parte más difícil del viaje. Aceptar que no tenía derecho a exigir respuestas de una familia a la que había dejado sin ninguna. Cuando por fin detuvo el auto frente a un semáforo en rojo, sacó del bolsillo la estrellita de plástico de Camila. La puso sobre el tablero. Brillaba apenas, ridícula y valiente bajo las luces de la avenida. Alejandro Valcárcel, el hombre que compraba hoteles y vencía juntas hostiles sin despeinarse, se cubrió el rostro con una mano y lloró en silencio. Nadie lo vio. La ciudad siguió moviéndose, y en algún lugar, lejos de su apellido, una mujer había aprendido a cerrar la puerta. Lucía no desapareció de un día para otro. Nadie que tenga una hija, una madre enferma y una renta vencida puede darse ese lujo cinematográfico. Desaparecer, para ella, fue vender primero la licuadora grande, luego el sillón, después la vajilla que le habían regalado en la boda, y al final, doblar la ropa de Camila en una maleta prestada. Mientras Alejandro dormía entre sábanas caras y arrepentimientos tardíos, ella aprendía algo mucho más difícil que irse sin hacer ruido. La primera semana después del abandono, Lucía no lloró frente a Camila. Lloró en el baño, con la regadera abierta, como hacen tantas mujeres que no quieren preocupar a nadie y terminan preocupándose solas. Preparaba sopa, revisaba tareas, sonreía cuando la niña preguntaba por papá y respondía con una mentira pequeña, de esas que no buscan engañar sino proteger. Está ocupado, mi amor. Camila fruncía la nariz. Más ocupado que Santa Claus en diciembre. Lucía casi se quebraba. Casi. Doña Mercedes, la madre de Lucía, vivía en la habitación del fondo, donde el sol entraba por la tarde y convertía el polvo en una especie de oro humilde. Tenía las rodillas cansadas, el corazón caprichoso y una lengua suave pero filosa cuando hacía falta. Mija, una mujer no se muere porque un hombre se vaya, decía, acomodándose el chal. Se muere cuando se queda esperando. Lucía fingía molestarse, pero guardaba esas frases como pan para los días de hambre. El dinero de Alejandro llegaba puntual, limpio, impersonal, la pensión correcta, los depósitos correctos, los documentos correctos. Qué bonito es cumplir en papel cuando se fracasa en carne. Lucía aceptó lo necesario para Camila, porque el orgullo no debe dejar a los niños sin zapatos, pero devolvió cada exceso. No quería regalos disfrazados de culpa, no quería que su hija creciera creyendo que un padre ausente podía convertirse en héroe con una transferencia bancaria y una firma elegante. A las 5 de la mañana, Lucía ya estaba de pie. Horneaba conchas y empanadas en la panadería de Don Chucho, un viudo que hablaba con la masa como si fuera una novia difícil. A mediodía cosía uniformes escolares, en una máquina vieja, que tosía más que trabajaba. Por la tarde limpiaba 2 oficinas pequeñas cerca del mercado. Por la noche ayudaba a Camila con sumas, lecturas y preguntas imposibles. Las preguntas de los niños deberían venir con manual, sobre todo cuando preguntan por los adultos. Camila tenía 8 años y una seriedad peligrosa para su tamaño.
ordenaba sus lápices por color, bautizaba a las cucarachas antes de que su abuela las persiguiera con la chancla y decía que, cuando fuera grande, sería doctora, detective o dueña de una tienda de helados, dependiendo del clima. Había heredado los ojos de Alejandro, cosa que a Lucía le dolía en los días malos, pero había heredado su manera de resistir. Eso la salvaba un poco. Una tarde, Camila encontró a Lucía revisando recibos en la mesa. Había números escritos en servilletas, sobres, esquinas de periódicos, medicina, renta, luz, escuela, transporte. Todo tenía precio menos el cansancio, que por fortuna nadie sabía cobrar todavía. «Mamá», dijo la niña, apoyando la barbilla en la mesa, «si vendemos mi colección de piedras, ¿nos alcanza?» Lucía sonrió con la garganta cerrada. «Tus piedras son patrimonio nacional». Camila suspiró. «Entonces México está en problemas». La enfermedad de Mercedes no llegó como tormenta. Llegó como humedad en la pared, despacio, hasta que un día ya estaba en todas partes. Primero fue el cansancio, luego los mareos, después los análisis, las consultas, las palabras médicas que parecían escritas para que la gente pobre se sintiera más sola. Lucía aprendió nombres de medicamentos, rutas de camión y horarios de hospital. Aprendió también a no temblar cuando el doctor hablaba serio. Temblaba después, en la calle. Había otro secreto, uno que Lucía guardó incluso de su madre durante semanas. Cuando Alejandro se fue, ella llevaba pocas semanas de embarazo. No alcanzó a decírselo. Tal vez porque él ya tenía una maleta en la mano, tal vez porque su voz se le quedó enterrada bajo el orgullo, o tal vez porque una mujer sabe cuando una noticia sagrada corre peligro en una habitación equivocada. Lucía compró unas vitaminas baratas y le habló al vientre en silencio, como pidiendo perdón por el mundo. El bebé no llegó a nacer. Una madrugada de fiebre de Camila, cuentas atrasadas y llamadas sin respuesta, Lucía sintió un dolor bajo, antiguo, como si el cuerpo también hubiera decidido despedirse. En el hospital, una enfermera le tomó la mano mientras ella miraba el techo y repetía que no podía quedarse ahí, que su hija estaba en casa, que su madre no podía caminar sola. Nadie llamó a Alejandro. Lucía no quiso, o no pudo. A veces el dolor y el orgullo usan la misma ropa. Cuando volvió a casa, Mercedes entendió sin hacer preguntas. Las madres tienen ese don cruel de saber incluso lo que una hija intenta esconderles para no romperlas. Preparó té de manzanilla, se sentó junto a la cama y acarició el cabello de Lucía como cuando era niña. «Llora, mija», dijo apenas, «mañana barremos». «Hoy no». Lucía lloró con una mano sobre el vientre vacío y la otra aferrada a la cobija de Camila, que dormía sin saber que había perdido a alguien que nunca pudo conocer. El pequeño secreto recibió un nombre en un cuaderno: Mateo. No hubo tumba, ni flores, ni despedida formal, solo una página doblada dentro de una caja de galletas, donde Lucía guardaba documentos, fotos y cosas que dolían demasiado para estar a la vista. Ese fue el secreto que no dejó en la carta de la Casa Azul. No porque Alejandro no tuviera derecho a saberlo, sino porque ella no estaba segura de que él supiera escuchar una verdad sin convertirla en excusa para sentirse protagonista. Cuando Puebla se convirtió en refugio, Lucía llegó con 2 maletas, una niña dormida sobre el hombro y Mercedes apretando una bolsa de medicinas contra el pecho. Una prima le prestó un cuarto durante 3 semanas. Después alquilaron una casita al fondo de un patio compartido, con paredes color durazno, techo que goteaba en 2 esquinas y una cocina tan pequeña que, si alguien suspiraba fuerte, parecía invadir la sala. A Lucía le pareció un palacio. No por grande, sino porque nadie les gritaba desde el pasado. La vida nueva no fue bonita al principio, fue necesaria. Lucía empezó a vender pan dulce afuera de una escuela y tamales los sábados, con una hielera azul y una libreta donde apuntaba deudas que casi siempre perdonaba. Camila repartía servilletas como si dirigiera una empresa internacional. «Son 2 pesos extra si quieres sonrisa», decía a los clientes, hasta que Lucía la regañaba con los ojos. Mercedes, desde una silla junto a la puerta, fingía no escuchar y cobraba mejor que cualquier cajera profesional. Poco a poco, el barrio las adoptó. Doña Petra les vendía verduras más baratas y juraba que era porque estaban maduras, aunque los jitomates parecían recién maquillados. El señor Ramón les arregló una gotera a cambio de empanadas. Un grupo de niños invitó a Camila a jugar fútbol, y ella aceptó solo después de aclarar que no corría por diversión, sino por estrategia. Lucía empezó a respirar distinto. No tranquila,
todavía no, pero al menos ya no respiraba esperando que una puerta se abriera con malas noticias. Alejandro llegó a Puebla una tarde de lluvia, 3 meses después de encontrar la carta. No llegó en plan conquistador arrepentido, aunque su camioneta negra y su abrigo caro intentaban traicionarlo. Llegó cansado, con ojeras, una carpeta de nombres incompletos y la estrellita amarilla de Camila guardada en la billetera. Había contratado investigadores, sí, porque los ricos rara vez saben buscar sin pagar. Pero esta vez él también caminó calles, preguntó en panaderías, revisó escuelas y aprendió a escuchar respuestas incómodas. La pista apareció en una clínica pública. Una enfermera recordó a una mujer llamada Lucía que vendía pan frente al hospital algunos días y acompañaba a una señora mayor a cardiología. Muy seria pero amable, dijo la enfermera. La niña habla como licenciada chiquita. Alejandro sintió un golpe dulce y doloroso. Camila. Preguntó horarios, direcciones, cualquier cosa. La enfermera lo miró con sospecha. Tenía razón. En un hospital público, un hombre con zapatos italianos y desesperación cara nunca pasa inadvertido. Esa noche la lluvia cayó con ganas de vengarse de los techos pobres. Las calles se volvieron ríos cafés, los taxis desaparecieron como por arte de magia cobarde y el hospital se llenó de gente húmeda, enferma, cansada. Alejandro había estacionado cerca cuando vio entrar a una mujer con una bolsa de medicinas apretada contra el pecho. No alcanzó a verle el rostro. Luego vio a la niña, Camila, más alta, con el cabello recogido y una chamarra amarilla, caminaba junto a Mercedes. El cuerpo de Alejandro quiso correr hacia ellas. Su conciencia, que por fin trabajaba horas extra, lo detuvo. No tenía derecho a aparecer como tormenta en medio de otra tormenta. La siguió a distancia hasta la sala de urgencias, odiándose por cada paso. Camila sostenía la mano de su abuela y hablaba sin parar para distraerla. Abu, respira como cuando hueles pan y soplas chocolate. Así dijo la maestra de yoga, aunque ella cobra mucho por respirar. Mercedes soltó una risa cansada. Entonces se fue la luz. No fue un apagón poético, de velas y suspiros. Fue un golpe seco, seguido por gritos, pasos, celulares encendidos, enfermeros corriendo y una planta eléctrica que tardó demasiado en despertar. En la penumbra, las jerarquías se quedaron sin traje. Nadie preguntó quién tenía más dinero. Importaban las manos, la calma, la linterna, la capacidad de no estorbar. Alejandro, acostumbrado a controlar salas de juntas, descubrió que en un pasillo oscuro no mandaba ni sobre su propia respiración. Un camillero tropezó con una caja de suministros. Alejandro reaccionó por instinto, sostuvo la camilla y evitó que un anciano cayera. ¿Trabaja aquí?, preguntó alguien. Él pudo decir su nombre completo, abrir puertas con apellido, exigir protocolos. En cambio, miró a Camila a unos metros, pálida pero firme, y dijo lo primero que le permitió seguir siendo útil sin destruir la escena. Soy Alex, mantenimiento. La mentira salió pequeña, práctica, mojada por la lluvia, pero las mentiras pequeñas también saben crecer. Le pusieron una linterna en la mano y le señalaron el pasillo de cardiología. Alumbra allá, Alex. Alejandro obedeció. Obedecer era una experiencia novedosa para él. No le quedaba del todo mal, aunque seguramente su consejo de administración habría necesitado oxígeno para verlo. Iluminó escalones, sostuvo puertas, cargó una caja de sueros. Nadie lo llamó señor Valcárcel, nadie le ofreció café, nadie bajó la voz para agradarle. Por primera vez en años, fue solo un hombre con 2 manos disponibles. Desde el fondo del pasillo escuchó la voz de Lucía. No la vio al principio. La reconoció antes de verla, y el reconocimiento le atravesó el pecho con una ternura brutal. Ella hablaba por teléfono, tratando de sonar tranquila. Sí, mi amor, ya encontré a la abuela. No, no llores. La luz va a volver. Tú quédate con doña Petra si te mando mensaje, ¿sí? Y no abras la puerta a nadie. Hizo una pausa. Su voz bajó. No sé cuánto costará mañana, pero hoy estamos bien. Alejandro se quedó inmóvil. Esa frase, hoy estamos bien, tenía la dignidad triste de quienes solo pueden prometer 24 horas. Lucía guardó el teléfono y apoyó la frente contra la pared. No lloró fuerte. Apenas dejó escapar un sonido mínimo, casi una respiración rota. Él había visto a empresarios hundirse, políticos suplicar, inversionistas perder fortunas. Nada de eso le pareció tan devastador como esa mujer, permitiéndose 3 segundos de miedo
antes de volver a ponerse de pie. Camila apareció junto a él con una botella de agua en la mano. No lo reconoció, claro que no. Cuando él se fue, ella era una niña con dientes faltantes y fe intacta. Ahora tenía una mirada que evaluaba al mundo antes de confiarle algo. Señor Alex, dijo, leyendo el nombre que alguien había escrito en una cinta pegada a su chaqueta, si usted arregla la luz, también arregla corazones. Alejandro sintió que la garganta se le cerraba. No soy tan bueno, respondió. Camila asintió, seria. Entonces, empiece por la luz. Esa niña era hija de Lucía, sin duda. También era suya, aunque él no mereciera pensarlo en voz alta. Alejandro la acompañó hasta una banca donde Mercedes esperaba con el pulso más estable. La anciana lo miró entre sombras, con los ojos entrecerrados. Algo en su expresión cambió, apenas. Tal vez reconoció la postura, la voz, la culpa. Las abuelas no necesitan buena iluminación para detectar a un sinvergüenza arrepentido. Gracias, joven, dijo Mercedes. La palabra joven sonó casi como una advertencia. La luz volvió 37 minutos después. Pero en un hospital público 37 minutos pueden envejecer a cualquiera. Los tubos parpadearon, la gente aplaudió con cansancio y los médicos retomaron sus carreras. Alejandro quiso irse antes de que la claridad lo delatara. Dio un paso atrás, pero Camila le sujetó la manga. Mi mamá hace pan, dijo, como si ofreciera una credencial. Si arregló la luz, tal vez le da uno gratis, pero no de los rellenos, esos son para vender. Incluso en crisis, la economía familiar seguía protegida. Lucía llegó entonces por el pasillo, con el cabello pegado a las mejillas y los ojos enrojecidos de cansancio. Venía buscando a Camila. Aquí estás, dijo, y abrió los brazos. La niña corrió hacia ella. Alejandro quedó detrás, con la linterna todavía en la mano, deseando ser pared, sombra, aire. Lucía abrazó a su hija, besó la frente de Mercedes y solo después levantó la mirada hacia el hombre que las había acompañado. El mundo no hizo ruido, no hacía falta. Por un segundo, Lucía no habló. Vio la chaqueta prestada, la cinta con el nombre Alex, los zapatos demasiado buenos para un técnico de mantenimiento y esa manera de sostenerse como si estuviera acostumbrado a que el piso le perteneciera. Sus ojos bajaron a la mano de Alejandro, donde él apretaba sin darse cuenta la estrellita amarilla de plástico, la misma que Camila había perdido en la Casa Azul. Lucía palideció, pero no se desmayó. Las mujeres como ella no desperdician energía en teatralidades. Alejandro, dijo al fin, no fue un grito, fue peor. Fue un nombre pronunciado como se cierra una puerta despacio para no despertar a un niño. Camila miró a su madre, luego al hombre, luego otra vez a su madre. Mercedes bajó los ojos, cansada de ver llegar tarde a los hombres. Alejandro quiso explicar, pedir perdón, decir que no había planeado mentir, que la oscuridad, que el hospital, que el miedo, pero todas las excusas le parecieron pequeñas, sucias, inútiles. Lucía tomó la mano de Camila y acomodó el chal de Mercedes sobre sus hombros. Ahora no, dijo. 2 palabras, como las de la vecina meses atrás. 2 palabras que podían levantar una muralla. Alejandro asintió, porque por primera vez entendió que insistir también podía ser otra forma de egoísmo. Se quedó en el pasillo mientras ellas se alejaban hacia consulta. La cinta con el nombre falso se despegó de su chaqueta y cayó al suelo. Alex. Alejandro, padre, extraño, ningún nombre le quedaba limpio. Durante las semanas siguientes, Alejandro descubrió que cambiar una empresa era más fácil que cambiar una costumbre del alma. Los contratos podían reescribirse, las rentas podían congelarse, los directores podían despedirse con indemnizaciones dolorosas y sonrisas falsas. Pero cada vez que levantaba el teléfono para llamar a Lucía, la vieja impaciencia le mordía la mano. Quería saber dónde estaba, cómo dormía Camila, si Mercedes tomaba sus medicinas. Quería, y por fin entendió que su deseo no era una orden. El mercado de Puebla empezó a transformarse sin convertirse en postal para turistas ricos, que ya era bastante milagro. Don Chucho conservó su panadería, doña Petra firmó un contrato justo y Ramón recibió pago atrasado por trabajos que una filial había fingido olvidar. Los comerciantes no aplaudieron a Alejandro. Algunos le daban las gracias con cautela, otros lo miraban como se mira a un perro grande que ya mordió una vez. A él le pareció correcto. La confianza, como el pan, necesita tiempo, calor y manos limpias. Alejandro
Abrió una oficina de atención laboral dentro del grupo Valcárcel y por primera vez no la puso en el piso más alto. La puso junto al comedor de empleados, donde las quejas no tuvieran que subir elevadores para ser escuchadas. Inés, la lavaplatos de manos agrietadas, fue contratada de planta. Las camaristas recibieron horarios humanos. Los proveedores pequeños dejaron de esperar 90 días para cobrar. En las juntas, algunos ejecutivos hablaban de pérdidas. Alejandro los corregía. No son pérdidas, son deudas que fingimos no tener. Mariana, su asistente, lo observaba con una mezcla de respeto y preocupación administrativa. «Señor, usted está haciendo enemigos muy caros», le dijo una tarde. Alejandro firmó una nueva política de pagos. «Ya hice enemigos baratos durante años. Me salieron más caros». Mariana no supo si reír. Al final dejó una carpeta sobre su escritorio. También llegó esto. Era un sobre pequeño, sin remitente. Dentro había una hoja arrancada de cuaderno infantil, un árbol genealógico. Su nombre seguía escrito en lápiz, pero no había sido borrado. Camila había dibujado junto a su nombre una figura rara, mitad árbol, mitad nube. Abajo escribió, «Accidente climático en observación». Alejandro se llevó una mano a la boca para no reír y llorar al mismo tiempo, que es una combinación poco elegante pero muy humana. Dobló la hoja con cuidado y la guardó junto a la estrellita amarilla. No llamó, no corrió, solo se quedó mirando la ciudad desde su oficina. Y, por primera vez, la altura no le pareció una ventaja sino una distancia que debía aprender a bajar. Lucía volvió al barrio a finales de ese mes. No avisó a Alejandro. Entró al patio con Camila, Mercedes y 2 bolsas de ropa, como quien regresa a su propia vida sin pedir permiso a la tragedia. Doña Petra la abrazó tan fuerte que casi le saca el aire. Ramón fingió tener polvo en el ojo. Don Chucho le llevó una charola de conchas recién hechas. Camila anunció que el exilio había sido aburrido pero educativo, y Mercedes dijo que cualquier cama ajena envejecía más que una mala noticia. La casita seguía igual y distinta. La gotera ya no goteaba, gracias a Ramón, y en una proporción menor pero entusiasta, a Alejandro. Sobre la mesa había una caja con recibos pagados de manera correcta, no regalos, no favores, sino documentos donde la empresa reconocía adeudos y reparaciones. Lucía los revisó en silencio. No sonrió, tampoco los rompió. Camila tocó la pared pintada. El azul de papá se quedó en la esquina. Lucía miró la mancha. A veces las manchas también recuerdan intentos. Alejandro se enteró de que habían vuelto por doña Petra, quien lo llamó desde el teléfono del puesto de verduras. «No venga corriendo como galán de novela mala», le advirtió. «Lucía está acomodando cosas». Él sostuvo el celular con una obediencia que habría sorprendido a sus antepasados. «Gracias por avisarme. No me agradezca todavía. Si la hace llorar otra vez, le subo el precio de los tomates hasta que venda un hotel». Alejandro sonrió. Lo tendría merecido. Doña Petra colgó satisfecha. La justicia popular suele ser breve y muy clara. Esperó 2 días. 2 días enteros, que en la vida de un hombre impaciente equivalían a una peregrinación. Al tercer día fue al barrio sin camioneta, con una camisa sencilla, pan comprado a don Chucho y nada más. No llevaba flores porque Lucía no era tumba ni premio. No llevaba joyas porque ya sabía que el brillo podía ofender cuando la herida pedía verdad. Se detuvo frente al patio y tocó el marco de la puerta abierta. Mercedes lo vio primero. «Mira quién aprendió a no invadir». «Buenas tardes, doña Mercedes», dijo él. La anciana estaba pelando papas con una lentitud majestuosa. «Si viene a pedir perdón, agarre una silla. Si viene a impresionar, la salida está igual de fácil». Alejandro tomó una silla de plástico y se sentó cerca de la entrada, no dentro. Camila apareció con harina en la nariz. Lo observó de arriba abajo. «Trajiste pan de la competencia de mamá». Él miró la bolsa, horrorizado por primera vez ante un error comercial doméstico. «No lo pensé. Se nota», dijo la niña. Lucía salió de la cocina secándose las manos. Tenía el cabello recogido, el rostro cansado y una calma que Alejandro ya no confundía con debilidad. «Camila, ve a revisar las empanadas». La niña entrecerró los ojos. «Eso significa que van a hablar de adultos». Mercedes levantó una papa. «Y que tú vas a escuchar pegada a la puerta si no te vas». Camila suspiró con dignidad ofendida. Esta familia no respeta la investigación. Aún así, se fue. La casa recuperó un silencio cargado, pero vivo. Alejandro se puso de pie. Luego recordó que estar de pie podía parecer dominio y volvió a sentarse. Lucía notó el gesto.
No dijo nada. Él dejó la bolsa de pan a un lado. No vine a que me perdones. Ella cruzó los brazos. Esa frase puede ser truco. Sí, aceptó él. Antes la habría usado como truco. Hoy quiero decir que no tengo derecho a pedirte nada. Vine a contarte lo que hice y sobre todo lo que todavía debo hacer. Habló sin adornos. Le contó de los contratos revisados, de Inés, de las camaristas, de los comerciantes. Le dijo que había separado su patrimonio personal de los fondos de reparación para que ningún socio pudiera usarlos como chantaje. Le dijo también que la auditoría externa publicaría resultados, incluso los que lo dejaran mal. No buscó sonar noble. De hecho, sonó cansado, avergonzado y un poco más viejo. Lucía escuchó sin interrumpir. Mercedes pelaba papas más lento, que era su forma de prestar atención. También abrí una cuenta educativa para Camila, dijo Alejandro, y levantó la mano antes de que Lucía endureciera los ojos. No está a mi nombre como regalo, ni depende de que tú me aceptes. Está dentro de la obligación legal que debía ampliar desde antes, con un administrador neutral. Tú decides cómo y cuándo se usa. Si no quieres tocarla, no la tocas. No vine a comprar lugar de padre. Lucía respiró por la nariz. Qué bueno que lo aclares. Mi hija no está en venta por mensualidades. Lo sé, dijo él. Y tú tampoco. La frase cayó con sencillez, sin dramatismo. Alejandro miró sus propias manos, grandes, torpes, incapaces de sostener lo que más había importado. Yo confundí proveer con amar, mandar con cuidar, volver con tener derecho. Te dejé sola cuando eras mi familia. Te dejé sola con Camila. Te dejé sola con Mateo. Al pronunciar el nombre, no miró a Lucía para medir su reacción. Lo dijo como quien enciende una vela en un cuarto donde antes hubo oscuridad. Lucía apretó los labios. Mercedes dejó el cuchillo sobre la mesa. Desde la cocina llegó el sonido accidental de una bandeja moviéndose. Camila, por supuesto, estaba escuchando. Alejandro continuó. No perdí a Mateo como tú lo perdiste. No voy a robarte ese dolor diciendo que sufrí igual. Pero sí perdí la oportunidad de estar, y esa pérdida fue consecuencia de mi cobardía. No hay explicación que la vuelva decente. Lucía bajó la mirada. Una lágrima cayó, silenciosa, y ella no se apresuró a limpiarla. ¿Por qué ahora?, preguntó ella. No sonó como reproche, sino como cansancio. Porque Isabella se fue, porque encontraste una carta, porque viste una casa vacía. Siempre tuvo que pasar algo para que miraras. Alejandro recibió la verdad sin cubrirse. Sí, miré tarde. Y al principio volví por pérdida, no por amor maduro. Quería recuperar lo que había sido mío. Hizo una pausa. Pero ustedes no son míos. Camila es mi hija, sí, y aún así no me pertenece. Tú fuiste mi esposa, pero nunca fuiste una propiedad que pudiera abandonar y reclamar. Lucía cerró los ojos. Esa era la primera disculpa que no le pedía cargar la esperanza de él. No estaba limpia de dolor, porque ninguna verdad llega con trapo nuevo, pero al menos no venía perfumada de excusa. ¿Y qué quieres entonces?, preguntó. Alejandro miró la cocina pequeña, la mesa, las papas, el patio, el lugar donde su poder no servía para entrar. Quiero aprender a quedarme como ustedes me permitan. Si es como padre los sábados, será eso. Si es como alguien que espera afuera, esperaré. Si es nada, haré lo correcto de todos modos. Camila apareció en la puerta con las manos en la cintura. ¿Y si yo quiero que vengas los miércoles también? Lucía giró. Camila, la niña no se movió. Estoy preguntando una cosa logística. Alejandro se arrodilló, despacio, para quedar a su altura. Entonces hablaría con tu mamá. Ella decide lo que es seguro para ti. Camila lo miró con atención. Antes decidías tú. Antes fui un tonto con traje, dijo él. Mercedes murmuró. Por fin un diagnóstico. Camila sonrió apenas. La niña se acercó un paso. Yo sí te extrañé, aunque no te conocía mucho. Eso me da coraje. Alejandro sintió que el pecho se le rompía en una zona nueva. Lo entiendo. No, no lo entiendes, pero puedes escuchar. Él asintió. Camila sacó del bolsillo una estrellita amarilla nueva, parecida a la que él guardaba. Esta es para que no te pierdas otra vez. Pero no significa que ya estás perdonado. Significa que tienes tarea. Alejandro la recibió como si pesara más que una empresa entera. Lucía miró la escena con la mano sobre la boca. No quería que el corazón se le adelantara a la razón. Había aprendido que la ternura puede ser peligrosa cuando una mujer está cansada, pero también vio algo que antes no estaba.
Alejandro no intentó abrazar a Camila sin permiso, no prometió parques, viajes ni juguetes. Solo sostuvo la estrella y dijo: «Haré la tarea». Camila asintió. «Empieza con las empanadas, se están quemando». Entonces, todos corrieron a la cocina, porque la vida doméstica no respeta momentos sagrados. Las empanadas sobrevivieron por poco. Alejandro ayudó a sacarlas del horno con guantes demasiado pequeños y una concentración ridícula. Camila declaró que solo 3 habían muerto en servicio de la familia. Mercedes dijo que las quemadas se podían vender a enemigos. Lucía, pese a sí misma, rió con una risa completa, de esas que no piden permiso al pasado. Alejandro la oyó y no intentó apropiarse del sonido. Solo lo dejó existir. A veces el amor empieza a sanar cuando deja de exigir testigos. Después de aquella tarde, no hubo regreso inmediato ni beso bajo la lluvia. La vida real, que suele ser menos fotogénica y más sabia, avanzó en pasos pequeños. Alejandro visitaba a Camila 2 veces por semana, siempre preguntando antes, siempre llegando a la hora exacta y yéndose cuando Lucía lo indicaba. Ayudaba con tareas, aunque los planetas seguían confundiéndolo menos que las fracciones. Camila le enseñó a comprar en el mercado sin parecer turista de su propia ciudad. Él aprendió a llevar bolsas reutilizables. El progreso también tiene asas. Lucía aceptó vender pan a 3 hoteles del grupo, pero con contrato propio, precio justo y cláusula revisada por una abogada que ella eligió. Alejandro no intervino en la negociación. De hecho, cuando quiso opinar sobre distribución, Lucía levantó una ceja y él se calló con una velocidad admirable. La marca se llamó Pan de Patio, idea de Camila, quien explicó que suena humilde pero con potencial corporativo. Mercedes propuso pan de mujeres cansadas, pero marketing familiar rechazó la opción por exceso de honestidad. El pequeño negocio creció sin convertirse en cuento de hadas. Lucía siguió despertando temprano, pero ahora lo hacía con pedidos estables y 2 vecinas contratadas por horas justas. Compró un horno mejor con crédito propio, no con regalo de Alejandro, aunque él celebró la llegada del aparato como si fuera nacimiento de heredero. Camila pegó una etiqueta en el horno: Don Fuego Secundo. Mercedes bendijo la máquina con una oración breve y una advertencia larga. La cocina pequeña empezó a oler no solo a supervivencia, sino a futuro. Alejandro también cambió fuera de aquella casa. Vendió el penthouse 6 meses después. La prensa habló de austeridad estratégica, crisis emocional y rumores absurdos con una actriz que él ni conocía. La verdad era más simple. Ya no soportaba dormir sobre la ciudad como si la vida ocurriera debajo. Compró un departamento más pequeño cerca del centro, con una habitación para Camila, que dejó vacía hasta que ella decidiera visitarlo. La pintó de amarillo claro, no puso muebles caros, puso estantes para cuadernos, planetas y piedras patrimonio nacional. La primera vez que Camila durmió allí, llevó su propia almohada, 3 libros y una lista de reglas. 1. Nada de novias raras. 2. Si trabajas mientras estoy aquí, me pagas como supervisora. 3. El desayuno no puede ser café triste de adulto. Alejandro leyó la lista con seriedad notarial. Acepto. Camila miró la habitación amarilla. No está mal. Para ella, esas 3 palabras eran una ovación. Esa noche él durmió en el sofá, no por sacrificio heroico, sino porque ella pidió la puerta abierta y él quiso que se sintiera segura. Lucía no se quedó a dormir. Tardó meses en aceptar una cena fuera del barrio, y cuando lo hizo, eligió una fonda donde el menú estaba escrito a mano y el mesero llamaba joven a todo el mundo por igual. Alejandro llegó sin escolta. Lucía llegó con un vestido azul sencillo y el cabello suelto. Él se quedó mirándola un segundo de más. «No empieces», dijo ella. «No dije nada. Tu cara habló». Él sonrió. «Estoy aprendiendo a callarla». Ella intentó no sonreír. Fracasó un poco. Hablaron de Camila, de Mercedes, de Pan de Patio, de la empresa. No hablaron de amor hasta el café, porque el amor, después del daño, no puede entrar antes del plato fuerte como si nada. Lucía sostuvo la taza entre las manos. «No sé si puedo volver a ser tu esposa». Alejandro sintió el golpe, pero no cayó en súplica. «Lo sé», ella lo miró. «Tampoco quiero ser la mujer que te castiga para siempre». «No tienes que decidir quién eres en relación conmigo», dijo él. «Tú ya eres tú». Lucía respiró hondo. Aquella frase, tan sencilla, habría sido imposible en el Alejandro de antes. El antiguo habría ofrecido soluciones, destinos, promesas grandes. Este solo se quedaba ahí, dejando que ella existiera sin empujarla.
Tengo miedo, confesó. Yo también, dijo él. Ella soltó una risa baja. Tú miedo, mucho, a volver a parecerme a quien fui. Lucía removió el café. Entonces no dejes de mirar. Él asintió. Y si algún día dejo de hacerlo, espero que me lo digas antes de irte, aunque entenderé si no puedes. No se besaron esa noche. Caminaron hasta la parada del camión y Alejandro esperó con ella, sin ofrecer coche, sin quejarse del frío, sin mirar el reloj. Cuando el camión llegó, Lucía subió 2 escalones y se volvió. El miércoles Camila tiene exposición de ciencias. Alejandro enderezó la espalda. Iré. No con traje intimidante. Camisa normal. Y no lleves una maqueta comprada. Hecho. Lucía lo miró un segundo más. Puedes llevar mandarinas. La puerta se cerró. Alejandro quedó sonriendo como tonto bajo la luz amarilla de la parada. La exposición de ciencias fue un desastre maravilloso. Camila presentó un sistema solar con bolas de unicel, brillantina y una tierra que giraba chueca. Alejandro aplaudió con orgullo contenido hasta que Camila le lanzó una mirada de «No arruines mi reputación». Lucía lo vio desde atrás, con Mercedes a su lado. «Está intentando», murmuró la anciana. Lucía no respondió. Alejandro se inclinó para escuchar a Camila explicar que Plutón merecía respeto, aunque algunos adultos lo hubieran degradado. Quizá todos los abandonados sienten simpatía por Plutón. Al terminar, Camila llevó a sus padres al patio de la escuela. «Necesito decir algo», anunció. Lucía se tensó. Alejandro también. La niña sostuvo su maqueta como un cetro interplanetario. «No quiero que vuelvan solo porque yo quiero. Eso sería mucha responsabilidad para una menor de edad con tareas». Lucía se cubrió la boca. Alejandro bajó la mirada, emocionado y avergonzado. Camila continuó. «Pero si se quieren otra vez, háganlo despacio, como cuando se pega una taza rota. No usen pegamento barato». Lucía se arrodilló y abrazó a su hija. Alejandro no se sumó hasta que Camila estiró una mano y lo jaló de la manga. Entonces los tres quedaron juntos, torpes, apretados alrededor de un sistema solar chueco. Mercedes, desde una banca, fingió mirar al cielo. «Mateo también habría sido mandón», dijo suavemente. Lucía cerró los ojos. Alejandro sintió que el nombre ya no caía como una piedra, sino como una campana triste y sagrada. No borraba el dolor. Le daba incisión. Un año después, Pan de Patio abrió su primer local formal en una esquina del mercado renovado sin expulsados. La fachada era sencilla, color crema, con macetas de albahaca y una campanita que Camila insistió en instalar porque todo negocio serio necesita sonido dramático. Lucía cortó el listón con Mercedes a un lado, no con Alejandro. Esa decisión importaba. Él estaba entre la gente, aplaudiendo como cliente orgulloso, no como dueño de la escena. Don Chucho lloró y dijo que era alergia a la prosperidad. Alejandro siguió presidiendo el grupo Valcárcel, pero ya no desde el mismo pedestal. Visitaba cocinas, lavanderías, mercados y hoteles, sin anunciarse como emperador de pasillo. A veces cometía errores. A veces su vieja voz de mando regresaba y Camila, implacable, le decía: «Papá, se te salió el señor Valcárcel». Él respiraba, pedía disculpas y volvía a intentarlo. La transformación no lo volvió perfecto. Por suerte, los hombres perfectos son insoportables y, casi siempre, inventados por ellos mismos. Lucía y Alejandro se reconciliaron sin ceremonia pública. Fue una tarde de lluvia, en la cocina pequeña, mientras él lavaba moldes y ella revisaba pedidos. Se rozaron las manos bajo el agua tibia. Él se apartó por costumbre aprendida. Ella no. Lo miró largo rato, con miedo todavía, con amor también, porque el corazón humano es capaz de cargar ambas cosas sin pedir permiso. «Puedes quedarte a cenar», dijo. Alejandro entendió que no hablaba solo de esa noche. «¿Estás segura?», preguntó. «No», respondió ella, «pero quiero intentarlo». Él no la besó de inmediato. Se secó las manos, pidió permiso con los ojos y esperó. Lucía fue quien dio el primer paso. El beso fue suave, adulto, lleno de memoria y cuidado. No prometía que nada volvería a doler. Prometía algo más honesto, que si dolía, no huirían hacia el lujo, el orgullo o el silencio. Desde el pasillo, Camila gritó: «Si se están besando, recuerden que vivo aquí». Mercedes añadió: «Y yo también, pero tengo más tolerancia». La risa lo salvó de llorar demasiado. Tiempo después, no volvieron exactamente a ser la familia de antes. Eso habría sido injusto para todos, incluso para el pasado. Construyeron otra cosa,
una familia con grietas visibles, reparadas sin esconder las marcas. Alejandro tenía su departamento, Lucía su casa y su negocio, Camila 2 cepillos de dientes y una agenda de visitas que ella misma decoraba con planetas. Algunas noches cenaban todos juntos en la cocina pequeña. Otras, cada quien respiraba en su espacio. Amar también era no devorarse. En el aniversario de pan de patio, Lucía colocó una pequeña vela junto a la caja registradora, donde nadie la confundiera con decoración. Alejandro supo para quién era sin preguntar. Mateo tenía ahora un lugar en la familia, no como fantasma para castigar, sino como vida breve que merecía ser nombrada. Camila dejó junto a la vela una estrellita amarilla. Para que encuentre el camino, dijo. Mercedes rezó en voz baja. Lucía tomó la mano de Alejandro. Esta vez, él no pidió perdón, solo estuvo. Al caer la noche, cerraron el local y caminaron juntos por el mercado. Las luces colgaban sobre los puestos, el aire olía a pan, lluvia y cilantro, y la ciudad seguía siendo imperfecta, como todo lo vivo. Alejandro llevaba una caja de empanadas quemadas que Mercedes insistía en llamar línea rústica. Camila caminaba delante, explicando a Ramón que algún día abriría una sucursal en Marte. Lucía escuchaba, sonriendo. Alejandro la miró y comprendió que al fin tenía algo que ningún contrato podía blindar, un lugar al que volver sin tener que poseerlo. Él había abandonado una casa, creyendo que la felicidad estaba en otra parte, más brillante, más fácil, más obediente. Cuando regresó, la familia había desaparecido, y con ella se había revelado un secreto doloroso que ningún arrepentimiento podía borrar. Pero la vida, terca como una niña con mandarinas, no siempre devuelve lo perdido. A veces permite construir algo nuevo con manos más humildes. Alejandro Valcárcel no recuperó su antiguo hogar, aprendió a merecer uno distinto, y esa, para un hombre que lo tuvo todo, fue la verdadera riqueza.